¿Sabías que la doctrina social de la Iglesia tiene mucho que decir sobre la política, la economía, los derechos humanos y la justicia social? En Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI, te invitamos a descubrir en cada programa los valores y principios que brotan del Evangelio para transformar el mundo de hoy. Con la conducción de Pablo Casano, un espacio de formación, reflexión y compromiso al alcance de todos. Bienvenidos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera. Para la Iglesia, enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano, ya que esta doctrina expone sus consecuencias directas en la vida de la sociedad y encuadra incluso el trabajo cotidiano y las luchas por la justicia en el testimonio a Cristo Salvador. San Juan Pablo II. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bien, nos alegramos mucho. No tan bien. Al mal tiempo, buena cara. Que no hay mal que dure 100 años y con fe y esfuerzo se pueden superar hasta las situaciones más difíciles. Bienvenidos, bienvenidas a Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI, en su segundo año de edición. En Radio Corazón hace alrededor de 20 años que estamos al aire con otros programas, pero el presente ciclo es el segundo año que se emite. Así que agradecidos a Dios porque podemos hacerlo, agradecidos con la dirección de la radio por el lugar y agradecidos con ustedes por la compañía, porque esa es la razón de ser de este programa. Esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, Por esperanza. tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Comunícate con nosotros por WhatsApp al 343-611-8181. Tus preguntas, aportes y reflexiones también son parte de Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI. Sumate. El tema de hoy no es del todo nuevo. Desafortunadamente es un fenómeno que se repite periódicamente, pero que por repetido no podemos dejarlo de tener en cuenta. Hablamos de la deuda externa. Lo viejo que se repite, tan reincidente que algunos lo llaman la deuda eterna. Una cuestión que incide en nuestras vidas, quizás de modo imperceptible, pero determinante. Cuando un grupo de personas, un sector social, un partido, un movimiento, se hace cargo del gobierno, debe tomar ciertas decisiones. Algunas las toman según sus creencias, otras en función del grupo social al que expresan esencialmente, otras en función de las alianzas que han establecido. Y todos las toman condicionados por el entorno en el que se van a desenvolver, sobre todo por el contexto internacional. Una de esas decisiones importantes es cómo se van a financiar. ¿De dónde va a salir la plata para gobernar? Porque según cómo decidan, no solo se juzgará la suerte de ese gobierno, sino también qué sector o qué grupo resultará más beneficiado y qué segmentos de la población
saldrán más perjudicados o menos beneficiados. En el plano nacional, podemos identificar distintas maneras de conseguir la plata. Algunos gobiernos apelan a la emisión monetaria, técnica de cortos límites. Otros han elegido potenciar el sector de las exportaciones y financiarse mediante el saldo que se recauda, sistema al que suelen llamar gobernar con lo nuestro. Otros han decidido endeudarse, empeñarse, o han tenido que aceptar determinadas imposiciones internacionales que inexorablemente los llevaron a contraer préstamos o empréstitos, y ese, mis amigos, es el origen de la deuda externa. En los casos que se ha optado por endeudarse, más allá de la eficacia o no del método elegido, la discusión ha tenido otros componentes significativos, especialmente sobre el destino de los fondos y los términos del empréstito. Según cómo se gasta el dinero, si se destina, por ejemplo, a las obras públicas, a la promoción industrial o al desarrollo tecnológico, se puede hablar de una deuda legítima, porque busca el bien común. Si se usan los fondos para la evasión de capitales o solamente para pagar deudas anteriores, es decir, para los negocios de un pequeño grupo financiero, estamos frente a una deuda ilegítima, porque beneficia a un reducido sector, los especuladores, en perjuicio del conjunto de la población. Y los términos en que se contrata también son importantes, porque según los intereses que se tengan que pagar y los plazos que se estipulen, podemos estar frente a un préstamo legal o a un caso de usura, de dudosa legalidad y absoluta inmoralidad, como suele ocurrir muchas veces. Y otro asunto a tener en cuenta es el marco judicial. ¿Cuáles son los tribunales que se eligen para resolver los conflictos que se puedan producir en el futuro? Dado que si se aceptan los tribunales del país que presta la plata o de asentamiento del organismo de crédito, nos encontramos con una violación a la soberanía nacional. Porque la experiencia nos ha enseñado que es más difícil conseguir una sentencia favorable a nosotros en las sedes judiciales de Nueva York, como ya ha pasado. Ahora la gran pregunta: ¿y de qué forma esto incide en nuestra vida? ¿O por qué estos aspectos que parecen tan técnicos son importantes para nuestra vida como nación? En primer lugar, porque a medida que se vencen los plazos de pago, cada vez se hace más necesario privilegiar más fondos para cancelarlos, y van disminuyendo los recursos para los servicios esenciales de la población. Menos plata para los hospitales, menos dinero para educación e investigación, menos inversión en seguridad, reducción de créditos para el desarrollo industrial y tecnológico, y una larga lista de etcéteras, y la deuda que no para de crecer. Y si hay menos plata para salud, significa que muchas personas van a vivir mal, o se pueden morir antes de lo debido, por falta de remedios y de atención personal, de atención profesional. Y si no se puede gastar en educación, se está condenando a las generaciones jóvenes a la miseria y a la desesperación. Si se recortan los fondos para la investigación y el desarrollo, nos condenamos a exportar bienes sin valor agregado y a bajo precio. Si no hay crédito para las industrias, se genera desempleo. El ejemplo de nuestra economía familiar, simplificando un poco, ¿no?, puede ayudar a comprenderlo. En casa podemos tomar deuda, es decir, comprar a crédito un mueble o un electrodoméstico, o sacar un préstamo para hacer alguna obra, o un crédito hipotecario para acceder a la vivienda. Pero si la deuda es demasiado grande, o si los intereses, como pasa seguido, son demasiado elevados, o los plazos de pago muy exigidos, posiblemente no podamos pagar y tendremos que refinanciar, más caro. O sufriremos el embargo del sueldo, o la ejecución de la hipoteca o de la garantía que hayamos ofrecido. Y si no alcanza, tendremos un juicio por falta de pago, en nuestra contra. Y los resultados suelen ser desastrosos: perder la casa o el auto y quedar como morosos en el veraz.
Con las naciones pasa más o menos lo mismo. Si no pagan en término, sufren el embargo de sus bienes en el exterior, juicios en tribunales extranjeros. Pero lo más serio es que para refinanciar el pago, comienzan a padecer el sometimiento a los dictados del país prestamista o de los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Y a cada nuevo crédito, las condiciones suelen ser más gravosas. Intereses más caros, plazos más cortos, imposiciones más degradantes. Por ejemplo, tener auditores del FMI instalados en Argentina dictándonos la política económica y social, diciendo qué podemos y qué no podemos hacer. Pero como cuando la familia no puede pagar y recurre al usurero del barrio, lo más probable es que termine en la ruina, perdiéndolo todo. Los países más endeudados quedan a merced de los acreedores, muchas veces los tristemente famosos fondos buitres, teniendo que aceptar concesiones ruinosas sobre sus recursos naturales, términos degradantes sobre su comercio internacional y soportar ajuste sobre ajuste para la población, que se traducen inevitablemente en el aumento de la pobreza y de la marginalidad. Cortamos un ratito, escuchamos un poco de buena música y veremos qué tiene para decir la doctrina social de la Iglesia sobre la deuda eterna, en especial sobre las deudas ilegítimas o contraídas por imposiciones extranjeras. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Ojalá que la noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Seguimos escuchando Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI, donde te invitamos a descubrir en cada programa los valores y principios que brotan del Evangelio para transformar el mundo de hoy. Dijimos en el bloque anterior, rebobinando un poco, que queremos ver qué tiene para decir el pensamiento social de la Iglesia sobre la deuda eterna. En especial, sobre las deudas ilegítimas o contraídas por imposiciones externas y que dañan seriamente las posibilidades de desarrollo integral del país y afectan negativamente cuestiones tan importantes como la salud o la educación. Porque ahí está la clave. Muchas veces se ha contraído deuda de carácter ilegítimo, ya sea porque no se empleó en beneficio de todos, ya porque se contrajo como consecuencia de presiones internacionales que condicionaron la soberanía argentina. El pensamiento social de la Iglesia se ha expresado mucho sobre el tema. Como parece que estas conductas no son para nada nuevas, podemos encontrar en documentos tan antiguos como el Deuteronomio o el Levítico en el Viejo Testamento
expresiones de protección del pueblo respecto de la deuda o de las deudas. En el Deuteronomio se proclamaba el año sabático de remisión de deudas. Decía: al cabo de 7 años harás remisión. Todo acreedor que posee una prenda personal hará remisión de lo que haya prestado su prójimo. No apremiará a su prójimo ni a su hermano. Debes abrir tu mano a tu hermano, aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Deuteronomio 15, por si alguien lo quiere buscar. Y se suele leer en el Levítico que el año jubilar era un año santo, donde se daban por canceladas las deudas. Se dejaba descansar la tierra, las viviendas y demás propiedades hipotecadas volvían a sus antiguos dueños. Las propiedades hipotecadas volvían a sus antiguos dueños, mientras que los esclavos recuperaban su libertad. En definitiva, era un año de gracia, donde se perdonaban las deudas y las ofensas. Era un tiempo de reconciliación con Dios, con la naturaleza y entre los hombres. Lucas cuenta que Jesús elogió a un prestamista que tenía 2 deudores que no tenían con qué pagar y que les perdonó a ambos la deuda. San Alfonso María Ligorio, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, afirma que la usura es un pecado que no va contra el 7º mandamiento que prescribe no robar, sino contra el 5.º mandamiento, no matar. 5.º mandamiento, no matar, porque el usurero lleva al deudor al hambre, a la miseria y consecuentemente a la muerte. En términos similares se manifestó Monseñor Carlick, nuestro cardenal, en fechas más contemporáneas. Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica expresa: los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este le es imputable. El Canon 2269. San Juan Pablo II, por su parte, afirmó: es ciertamente justo el principio que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación de poblaciones enteras. No es lícito pretender el pago cuando éste vendría a imponer de hecho condiciones o opciones que llevarán al hambre y a la desesperación de poblaciones enteras. Esta misma definición se repite en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Francisco ha destacado en Evangelii Gaudium que la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta que han asumido dimensiones mundiales. La Comisión Pontificia Justicia y Paz emitió un documento titulado Al servicio de la comunidad humana, una consideración ética de la deuda internacional, en el que expresó que en efecto los países deudores se encuentran en una especie de círculo vicioso. Para poder reembolsar sus deudas, están condenados a transferir al exterior, a medida siempre creciente, los recursos que deberían ser disponibles para sus consumos y sus inversiones internas y por lo tanto para su desarrollo. Los países deudores, en una especie de círculo vicioso, para reembolsar sus deudas están condenados a transferir al exterior discursos que deberían estar disponibles para su consumo y su desarrollo. Y que el servicio de la deuda no puede ser satisfecho sino al precio de una asfixia de la economía del país. Ningún gobierno puede exigir moralmente de su pueblo que sufra privaciones incompatibles con la dignidad de las personas. Ningún gobierno
puede exigir moralmente de su pueblo que sufra privaciones incompatibles con la dignidad de las personas. Como vemos, es una seria preocupación para el magisterio de la Iglesia la cuestión de la deuda externa de los países. Nosotros creemos que contraer este tipo de deuda es una forma pocas veces eficaz de afrontar los problemas del país, que en muchos casos conlleva actos de inmoralidad y provoca numerosas situaciones desgraciadas, en especial para las personas pobres y marginadas. Según cómo se maneje, la deuda externa suele convertirse en una impresionante estructura de pecado. Primero los del fondo que vienen jodidos, los que perdieron todo y están sin abrigo. Los que quedaron solos, pisados y vacíos, los que son evitados, los interrumpidos. Primero los que sufren la lluvia y la sequía, comiendo incertidumbre, con la panza vacía, con manos perforadas por clavos de injusticia. Primero los del fondo, y no hablo del monetario, hablo de los escombros que los sistemas dejaron. Primero los del fondo, que no haya más descartados, nadie se salva solo, vamos en un mismo barco. Porque los últimos son los primeros. Bueno, se nos acabó el programa. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp. Recuerden rezar por la paz y ser sembradores de la paz. Nos vemos, nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiere. Chau, chau, chau. Hasta la semana que viene. Este tiempo cambiaron de apariencia. Antes era un madero y hoy son de indiferencia. En el fondo se llora con lágrimas benditas cuando un hermano implora. Es Dios el que suplica. Primero lo del fondo y no lo del monetario. Hablo de los escombros que los sistemas dejaron. Primero los del fondo, que no haya más descartados, nadie se salva solo, vamos en un mismo barco. Primero los del fondo y no hablo del monetario, hablo de los escombros que los sistemas dejaron. Primero los del fondo, que no haya más descartados, nadie se salva solo, vamos en un mismo barco. En la próxima emisión de Cosas Nuevas, Evangelio Siglo XXI, seguiremos reflexionando juntos sobre cómo la doctrina social de la Iglesia nos invita a construir comunidad, a cuidar al otro y a orientar nuestras decisiones hacia una vida más fraterna, más humana, más cristiana. Te esperamos con el corazón abierto y la mirada puesta en lo esencial. Conoce los días y horarios en www.fmcorazon.org.